Acompáñame a investigar este caso. 5 de marzo de 2009. Michael Jackson se presenta ante una multitud eufórica anunciando su gran regreso. La llamó This Is It. Era su despedida definitiva. La promesa final a esos millones de fans que documentamos su ascenso desde niño prodigio hasta leyenda mundial, pero los registros muestran que Julio nunca llegó. El 25 de junio de 2009, hallaron el cuerpo de Michael en su casa mientras el mundo lloraba. A puerta cerrada, mis colegas y yo iniciamos la investigación. ¿Qué pasó realmente esa noche? Para entender la tragedia forense y humana de aquel verano de 2009, debemos revisar los antecedentes del hombre nacido en Gary, Indiana, en 1958. En nuestro análisis, su vida refleja una dualidad brutal. Una figura pública cubierta de diamantes y una realidad privada llena de aislamiento y muchísimo sufrimiento físico. Todo comenzó bajo la disciplina estricta y francamente abusiva de su padre Joe Jackson. Mientras los Jackson llenaban de alegría a todo Estados Unidos, los reportes indican que la niñez de Michael transcurrió entre ensayos, lágrimas y castigos físicos. Esta etapa le dejó una obsesión implacable por alcanzar la perfección absoluta, pero como psiquiatras forenses notamos las profundas cicatrices emocionales que intentó sanar inútilmente toda su vida. Documentamos un niño sin niñez, trauma que luego materializó creando Neverland. Su carrera como solista alcanzó niveles de éxito jamás registrados en la industria. Con Off the Wall y el fenómeno Thriller, constatamos que se volvió el hombre más famoso de la Tierra. Revolucionó los videos musicales, transformó la danza con su famosa caminata lunar y rompió históricas barreras raciales en la industria. Sin embargo, en 1984, un suceso alteró su salud y su realidad. En la filmación de Pepsi, una falla pirotécnica le causó quemaduras de segundo y tercer grado directo en el cuero cabelludo. Nuestros archivos médicos revelan que durante la recuperación de esa lesión, comenzó a ingerir potentes analgésicos y peligrosos sedantes. Evaluando el caso, una simple receta médica mutó progresivamente hacia una devastadora adicción que se prolongó por varias décadas, mientras el paciente intentaba mitigar un severo dolor crónico y la asfixiante presión que generaba su propia fama global. Con los años, sus drásticos cambios físicos provocaron burlas globales. Aunque la prensa sensacionalista atribuyó el aclaramiento de su piel a simple vanidad, mi revisión forense confirmó que sufría vitiligo severo, una enfermedad real que destruyó toda su pigmentación. Para calmar su trauma psicológico, se sometió a excesivas cirugías estéticas que lo aislaron brutalmente. En las décadas de los 90 y los 2000 ya no era solo un artista, era la presa favorita del periodismo amarillista y enfrentaba juicios exhaustivos que destrozaron por completo su salud mental. El juicio de 2005, aunque lograra su absolución legal, lo dejó arruinado financieramente y emocionalmente destrozado. Se ocultó de la prensa hasta reaparecer en 2009. Acorralado por la urgencia de pagar una deuda que investigamos superaba los $400 millones. En mis notas, aquí surge la gira This Is It. La presión era pura supervivencia. El acuerdo inicial contemplaba apenas 10 conciertos manejables en la ciudad de Londres, pero al revisar los contratos noté que la promotora AEG detectó una demanda bestial y proyectó una gigantesca mina de oro. Sin su consentimiento médico ni legal, agendaron 50 fechas. Al descubrirlo, los reportes señalan que quedó absolutamente paralizado por el terror. A sus íntimos les confesó la cruda verdad clínica. Su cuerpo frágil, envejecido y consumido por el dolor jamás soportaría el desgaste físico de 50 espectáculos masivos. Se sabía completamente acorralado, siendo rehén de la quiebra financiera y de una agresiva maquinaria corporativa que ya había apostado demasiados millones sobre sus hombros. En junio, un profundo agotamiento clínico encendió todas las alarmas. Su comportamiento se volvió completamente errático. Faltaba a demasiados ensayos o llegaba tarde, luciendo desorientado y extremadamente débil. Médicamente presentaba lagunas, olvidando las coreografías y letras que había cantado sin esfuerzo durante toda su vida. Algo inédito ocurrió. Requirió teleprompters. Sus colaboradores más cercanos quedaron verdaderamente horrorizados ante su evidente deterioro físico. En el expediente consta que Karen Fay, su maquillista por décadas, reportó que los huesos se le marcaban bajo la piel. Declaró sentir que el hombre se consumía frente a ellos. El colapso total ocurrió el 19 de junio de 2009. Lo encontramos temblando descontroladamente en el escenario, incapaz de ejecutar físicamente el más simple de sus movimientos. El director Kenny Ortega testificó encontrar al artista sumido en un absoluto estado de delirio y desorientación. Ortega tuvo que aplicar primeros auxilios, envolviéndolo con mantas y frotando sus pies helados para estimular la circulación sanguínea.
Los presentes describen una escena forense desgarradora, un ícono global alimentado a cucharadas. Ortega lo mandó a casa, completamente alarmado por aquel aterrador deterioro clínico. Ortega contactó urgentemente a los directivos de AEG, recomendando una evaluación psiquiátrica y reposo absoluto para el paciente. Investigando la respuesta de AEG, notamos que ignoraron las alertas médicas, priorizando fríamente sus propios intereses financieros. Su fría directriz corporativa era garantizar aquellos shows sin importar las consecuencias mortales. Ignorando deliberadamente el reporte de Ortega, canalizaron toda su presión hacia el doctor tratante, Conrad Murray. Detengámonos y analicemos esta evidencia juntos. Murray cobraba unos insólitos $50,000 mensuales por vigilar la salud del paciente. Un salario pagado directamente por AEG. Posteriormente filtramos correos internos donde la corporación le recordaba al Dr. Murray que su lealtad profesional pertenecía a los promotores que firmaban sus cheques. Forensemente hablando, esto originó un entorno mortal. El médico abandonó el juramento hipocrático y se convirtió en cómplice de un simple cronograma de producción empresarial. Murray logró infiltrarse en 2006, asegurando velozmente la confianza clínica de un cantante acorralado. Para el 2009, mis reportes indican que Jackson buscaba desesperadamente a un médico dispuesto a violar cualquier protocolo clínico para aliviar su insomnio y ansiedad. Desarrolló una profunda adicción a potentes sedantes. En mis notas médicas consta que llamaba al anestésico Propofol su leche. El paciente creía médicamente que era su única opción para alcanzar el sueño profundo y soportar las agotadoras jornadas de ensayo. Los registros detallan una reunión el 20 de junio. Ahí, Murray atacó a Kenny Ortega a la defensiva, exigiéndole que solo se dedicara a dirigir y dejara las decisiones médicas a un supuesto profesional de la salud. A pesar de los evidentes signos de colapso físico que cualquier médico notaría, la gira siguió. Los 2 días previos a su muerte mostraron un engañoso repunte neurológico. El 23 y 24 de junio, el paciente pareció recuperar repentinamente el enfoque y la energía. Al revisar los videos en el Staples Center, lo vi actuar con un vigor físico propio de sus mejores años. Su estado mental lucía estable. Bromeaba con sus bailarines y demostraba aguda concentración en los detalles del show. Como investigadores sabemos la verdad. Aunque el documental This Is It muestra a un artista listo para triunfar nuevamente, desde el punto de vista fisiológico, esa energía era un último y desesperado pico de adrenalina. Analicemos juntos esta etapa. Al regresar a 100 North Carrollwood Drive la madrugada del 24 de junio, ese letal ciclo de insomnio y dependencia clínica regresó con una fuerza absolutamente devastadora. El expediente marca la 1 de la mañana del 25 de junio. El paciente le reportó al Dr. Murray una total incapacidad para dormir. Por 9 horas críticas, este supuesto médico inyectó un peligroso cóctel de sedantes como Valium, Lorazepam y Midazolam. Ningún fármaco logró sedarlo. A las 10 de la mañana, un paciente exhausto y fisiológicamente colapsado rogaba por su leche. Ignorando toda ética médica ante la presión de la gira londinense, Murray cruzó la línea. Aplicó 25 miligramos de Propofol directo por la vía intravenosa. A las 10:50 de la mañana, el sistema nervioso del paciente cedió. Fue la última vez que cerró los ojos. Cerca de las 11:50, Murray regresó a la habitación. Como peritos, sabemos que encontró a su paciente con un paro respiratorio total. En esa crítica emergencia clínica, la reacción del supuesto médico tratante resultó ser una negligencia absolutamente imperdonable. En vez de marcar al 911, Murray perdió minutos vitales llamando por teléfono a su novia y a un corredor de seguros médicos. Al pedir apoyo al fin, no contactó a emergencias. Su primera acción fue llamar al asistente personal de la víctima, Michael Amir Williams. Alegó que su paciente presentaba una fuerte reacción y exigió ayuda inmediata en el cuarto, ocultando por completo la letal verdad. Jackson sufría un paro cardíaco masivo. La reconstrucción muestra un desastre clínico. Murray daba maniobras de reanimación cardiopulmonar con una sola mano, mientras el paciente seguía sobre una cama blanda. Cualquier colega sabe que eso es inútil desde el punto de vista médico. Fisiológicamente requieres una superficie rígida para comprimir el tórax. Al entrar el guardia de seguridad, Alberto Álvarez, descubrió al médico escondiendo desesperadamente los viales farmacéuticos y las vías de suero intravenoso dentro de unas bolsas. Murray le dio más importancia a esconder la evidencia clínica que a aplicar los protocolos vitales que su paciente necesitaba para sobrevivir. Apenas logró ocultar esas pruebas toxicológicas, este médico autorizó que llamaran al 911. Los equipos de rescate llegaron en 5 minutos. Diagnosticaron paciente inconsciente, ausencia total de pulso y pupilas dilatadas fijas.
Aunque la rigidez forense confirmaba el fallecimiento, Conrad Murray exigía irracionalmente que continuaran con las maniobras de soporte vital avanzado. La ambulancia trasladó a Jackson al Centro Médico Ronald Reagan de la UCLA. Mis colegas de urgencias pelearon más de una hora intentando revivirlo. Ningún esfuerzo clínico bastó. A las 2:26 de la tarde de ese 25 de junio del 2009, dictaminamos su fallecimiento oficial. Este deceso sacudió al mundo, colapsando servidores globales y pasmando a todos. Pero para nosotros los investigadores, la actitud criminal de Murray apenas comenzaba a desvelarse en urgencias. Fíjese en este dato clave. En el hospital, Murray le pidió al asistente que lo llevara de vuelta a la casa a buscar una crema. Dijo que era algo muy privado del paciente, que nadie debía encontrar bajo ninguna circunstancia. El asistente detectó el encubrimiento y se negó. Ordenó a seguridad bloquear el perímetro de la propiedad. Eso protegió nuestra escena del crimen en la habitación para la pericial. Las pruebas forenses confirmaron que esa supuesta crema servía para ocultar frascos de propofol que él no alcanzó a esconder durante su primera alteración del área. Nuestras indagatorias periciales y el juicio del 2011 destaparon el crudo historial clínico de los últimos meses de este paciente. Sus abogados alegaban que un Jackson adicto se inyectó la dosis fatal estando Murray afuera. Pero mi equipo de medicina forense destrozó científicamente esa absurda teoría en la corte. Mi colega Christopher Rogers, encargado de la autopsia, comprobó bajo juramento que los niveles toxicológicos de propofol descartaban por completo cualquier posibilidad de una autoinyección. Clasificamos el deceso como homicidio, responsabilizando directamente la negligencia clínica extrema de ese doctor. La corte falló, culpable de homicidio involuntario. Pagó apenas 2 años de una sentencia de 4. Analizando el expediente completo, esta muerte no fue una simple negligencia aislada. Fue el fallo sistémico de un organismo destrozado tras décadas de abusos crónicos. Psicológicamente la industria lo endiosó para después devorarlo vivo. A nivel clínico, las quemaduras del comercial de Pepsi detonaron su incurable dependencia farmacológica. El estrés del juicio del 2005 destrozó su sistema nervioso. El masivo contrato de This Is It volvió sus últimos días una fría transacción. Murió exactamente como vivió, en total aislamiento. Usted y yo debemos entender esto. Agonizó rodeado de sanguijuelas que veían sus signos vitales como simples signos de dólares. Su legado es un expediente clínico y artístico sumamente complejo. Históricamente, el mundo documenta su indiscutible talento musical, sus aportes a la danza, su filantropía y la inmensa alegría que le inyectó a millones en el planeta. Pero para quienes hacemos las autopsias, su caso siempre advertirá sobre el letal costo físico de la fama. Al revisar su expediente, notamos a un hombre hipersensible, buscando desesperadamente una infancia que jamás logró tener y quedó atrapado en una cruda realidad que sus registros muestran imposible de tolerar sin ayuda química. Para nosotros los forenses, el silencio tras su ensayo del 24 de junio resulta muy irónico. Alguien cuya existencia siempre estuvo dominada por gritos del público. Ustedes y yo revisaremos su autopsia hoy. Físicamente descubrimos que estaba mejor de lo que inventaba la prensa amarillista, aunque internamente era mucho más frágil. Registramos daño pulmonar e inflamación crónica severa. Pero al final del día, fue el letal cóctel de fármacos lo que le provocó un paro cardíaco irreversible. El juicio contra el Dr. Murray nos brindó una especie de cierre legal, pero dejó sin respuesta nuestras principales dudas investigativas. ¿Cómo es que esta industria empujó a un genio tan vulnerable hasta su extinción? La empresa promotora enfrentó una brutal demanda corporativa por homicidio culposo interpuesta directamente por la familia Jackson, exponiendo la total y nula ética médica de los promotores ante artistas maduros. Aunque jurídicamente la empresa terminó siendo declarada inocente, nuestra evaluación forense de las pruebas reveló un infierno. Las últimas semanas de Jackson fueron un ambiente letal de altísima presión laboral. Los registros muestran que, durante sus años finales, Jackson nos imploraba que lo recordaran por su legado musical y nunca por escándalos mediáticos. Él planeaba que su última gira fuera una obra maestra clínica y artística, una declaración definitiva ante un mundo que no paraba. Aunque el show jamás ocurrió, al analizar esos ensayos encontramos hoy un documento forense que demuestra un talento que simplemente se negaba a morir. Médicamente estaba exhausto, pero en las cintas notamos que seguía dominando todo el escenario magistralmente con solo mover un pie. Estudiamos a un paciente que biológicamente vivía para el escenario. Un artista que entregó toda su energía al público hasta quedarse vacío por dentro. Analicemos el caso juntos. Al repasar los 17,000 caracteres de su historial clínico,
descubrimos una figura trágica verdaderamente shakespeariana. Notamos a un niño prodigio que mutó en un emperador aislado, alguien capaz de dominar todo el mundo, pero totalmente incapaz de conciliar el sueño. Su colapso cardíaco el 25 de junio de 2009 fue, médicamente hablando, la nota final de una muy dolorosa sinfonía destructiva. La industria se quedó sin su máxima estrella pop. Pero clínicamente vimos algo peor. 3 niños pequeños se quedaron abruptamente sin su padre, y sacrificamos a un ser humano bajo la brutal maquinaria del entretenimiento moderno. Su historial de vida comprobó el inmenso impacto creativo, pero nuestras autopsias nos recordaron lo frágil que es el corazón, cuando es forzado a cargar físicamente con la enorme mirada del planeta. Como investigadores del caso, esta tragedia es una advertencia médica sobre la fama. Expone los enormes riesgos de aislar a un paciente y el profundo vacío moral del entretenimiento. En nuestros reportes pedía cuidados y protección médica. Tristemente quedó rodeado de puros contratistas y fríos acreedores. Cuando fue sepultado en el mausoleo de Forest Lawn, vestido para el show y coronado, confirmamos que al fin lograba esa paz biológica que exigió por 50 años. El rey falleció, y nuestro departamento documentó un vacío insuperable. Dejó atrás un pesado expediente clínico y una historia que seguirá doliendo a futuras generaciones. Al evaluar sus perfiles, vimos su constante reinvención profesional. Pero psicológicamente, lo único que jamás logró sanar fue su oscuro pasado. Clínicamente, el trauma psiquiátrico en Gary y las severas quemaduras por el anuncio comercial siempre dejaron fuertes secuelas acechando todos sus mayores éxitos. Sabemos por las recetas médicas que sus meses finales intentó escapar de esos dolores crónicos. Pero la exigencia de aquella arena resultó ser presión letal. Al cerrar su carpeta, vimos a un paciente que suplicaba poder dormir un poco. Y de manera muy trágica, médicamente alcanzó su descanso final. Comprobamos que el último acto de este ícono no fue asombrando al mundo en Londres. Ocurrió por negligencia dentro de una fría habitación rentada en Los Ángeles, hundiendo en luto a millones de fans. Nuestro diagnóstico concluye que su mente y su cuerpo resultaron demasiado frágiles para la fama que le inyectaron. Para los peritos analistas, su revolucionario impacto sigue marcando obsesivamente todas las métricas musicales contemporáneas. Evaluamos cómo alteró los modelos comerciales masivos de giras en vivo y transformó pioneramente la interacción directa usando plataformas digitales. Fue el paciente cero del estrellato masivo, sufriendo efectos colaterales letales. Repasemos juntos los informes médicos y el veredicto final sobre su presunto homicidio. Nuestra autopsia confirma que este artista fue aniquilado por un sistema frío que adora el espectáculo y desprecia la vida. Revisando sus terapias, constatamos una agotadora pelea para rescatar su mente. Intentaba sobrevivir ante una sociedad cruel que lo consumía mediáticamente como un mito. Nuestro equipo aportó crudas evidencias forenses. Pero el verdadero diagnóstico vital y el corazón de este hombre permanecen grabados por siempre en sus composiciones. Estudiamos una voz que resistió brutales niveles de dolor corporal, y aún así logró proyectar una pureza inmensa que supera la toxicidad de sus últimos días. Esa cinta de audio en el juicio es reveladora. Bajo dosis letales de fuertes analgésicos, el paciente balbuceaba su sueño de pagar y construir un hospital pediátrico entero. Para los expertos médicos fue una lección gigante. Su mente agotada seguía planeando sanar niños ajenos, una ironía muy dolorosa frente a la negligencia clínica que él padecía. En nuestras observaciones, este instinto nato por ayudar a sanar, pese al destructivo dolor crónico que sufría, será verdaderamente el descubrimiento más hermoso de su expediente. En las conclusiones diagnosticamos a un artista muy brillante. Lamentablemente terminó siendo saboteado y desconectado para siempre por una red de parásitos que no buscó. El dictamen forense de su muerte jamás caducará. Comprueba que trituramos físicamente al ídolo del pop, un paciente que dio su último aliento por esa maldita magia escénica. Hoy notamos en los gráficos que la obsesión amarillista por sus controversias clínicas comienza a desaparecer, y finalmente los algoritmos honran el profundo impacto de su arte vocal. Sin embargo, nuestra firma pericial es contundente. La negligencia del 25 de junio es una herida clínica que jamás podrá sanar. Es el día más trágico para la música. El fármaco que debía inducirle sueño provocó un paro irreversible, y el médico responsable de monitorear sus signos vitales, en su lugar, facilitó su muerte. Al analizar juntos el expediente de Michael Jackson, vemos un genio consumido por dolor crónico, un colapso prematuro en una industria que exigía su talento, pero que falló rotundamente en aplicar protocolos para salvaguardar su salud. El deceso clínico en esa habitación fue silencioso,
pero la evidencia de su legado musical seguirá resonando de forma permanente.